Hola, buenas profesor y compañeros. Mi nombre es Ignacio Rojas y junto a mi compañero Nicolás Riquelme presentaremos sobre el diseño de tubería forzada para la hidroeléctrica de Paso. Comenzamos definiendo qué es una tubería forzada y cuáles son sus funciones. La tubería forzada es una estructura con la capacidad de llevar el agua a presión desde la cámara de carga hacia la sala de máquinas donde se produce la energía hidráulica. En general, el material de la tubería forzada es de acero debido a que se requiere que el material sea capaz de resistir grandes fuerzas de tracción generadas por las presiones que se ejercen en ella. Antes de comenzar con el diseño de la tubería forzada, se debe tener registro y conocimiento de los siguientes datos: cota de la cámara de carga, la cual se encuentra a 167 metros; cota de sala de máquinas, la cual se encuentra a 92 metros; largo de tubería entre los dos puntos mencionados, el cual es de 670 metros; la pendiente entre ambos puntos con un valor del 11%; y el caudal fijo de trabajo de la tubería, el cual es de 3,88 metros cúbicos por segundo. Comenzando con el cálculo, primero se obtiene el número de Reynolds, el cual se obtiene por el medio de la fórmula presentada, donde se utiliza la velocidad de flujo en la tubería, el diámetro de la tubería y la viscosidad cinemática. Luego de obtener el número de Reynolds, este se puede clasificar en tres categorías, las cuales son: cuando el número de Reynolds es menor a 2000, se clasifica como un flujo laminar; cuando el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, se clasifica como flujo inestable; y cuando el número de Reynolds es sobre 4000, se clasifica como flujo turbulento. Para llevar a cabo el cálculo del número de Reynolds, se debe obtener la viscosidad, dado el cual depende de la temperatura, donde para el caso estudio se trabaja con una temperatura de 20 grados Celsius como referencia a la temperatura ambiente. Dicho valor de viscosidad es de 0,01003. Luego se procede a realizar el cálculo de la velocidad de flujo, la cual es dependiente del caudal y del área, donde para el cálculo del área se trabaja con el diámetro de la tubería, definido como 1 metro, obteniendo un área de 0,79 metros cuadrados, logrando obtener el cálculo de velocidad de flujo, la cual es de 4,94 metros por segundo. Una vez obtenidos los datos necesarios, se calcula el número de Reynolds, obteniendo un valor de 4925,22, lo cual se clasifica como flujo turbulento. Continuamos con el cálculo de pérdida de carga, donde primero se calcula el factor de pérdida por fricción, el cual es 64 dividido en el número de Reynolds calculado anteriormente, obteniendo un factor de pérdida por fricción de 0,013. Luego se debe considerar el coeficiente de Manning, el cual es dependiente de la materialidad utilizada, teniendo un valor en este caso de 0,013. Se incluyen los datos obtenidos anteriormente para continuar con el diseño. Se procede al cálculo de pérdida de carga por fricción, el cual utiliza el factor de fricción calculado anteriormente, el largo de la tubería, caudal de la tubería, teniendo un valor de 19,39 metros de pérdida de carga por fricción por medio del cálculo. Luego se procede a calcular la altura neta, el cual es la diferencia de energía entre las masas de entrada y salida de la turbina, por lo que la ecuación presentada utiliza la diferencia de cotas menos la pérdida de carga por fricción, teniendo una altura neta de 55,61 metros. Continuamos con el cálculo de tiempo de parada, que se refiere al intervalo entre el inicio y el término de apertura de las bombas, el cual puede ser total o parcial, debido a que en ese tiempo se produce la modificación del régimen del fluido, donde para el cálculo se toman consideraciones los datos utilizados en la fórmula de cálculo de tiempo de parada, específicamente los datos de C y K. Para C se considera que se debe considerar la pendiente del proyecto, la cual es menor a un 20%, por lo tanto tenemos un C igual a 1, y el valor K se considera un largo entre 500 y 1500 metros, por lo tanto se obtiene un K igual a 1,5. Utilizando los datos correspondientes, se calcula, obteniendo un tiempo de parada de 10,1 segundos. Luego procedemos a calcular la celeridad de flujo, donde se considera el espesor, diámetro de tubería y coeficiente K según la materialidad de la tubería, donde para el caso estudio es hierro y acero, lo cual indica un valor de K igual a 0,5. Una vez aplicado el cálculo, se obtiene un valor de celeridad de flujo de 752,03 metros por segundo. Continuando con el cálculo por medio de la celeridad obtenida anteriormente, se puede obtener la longitud crítica, debido a que ésta utiliza en su fórmula el valor de la celeridad. Una vez calculado, se obtiene un valor de longitud crítica igual a 3797,69 metros. El golpe de ariete es el aumento repentino del agua, la cual es ocasionada por un cambio rápido del caudal de la tubería. Para obtener el golpe de ariete deberemos primeramente realizar una comprobación, si es que el largo es mayor o menor a la longitud crítica, y comprobar en segunda instancia que el tiempo de parada sea mayor o menor a dos veces el largo dividido por la celeridad. En este caso en particular se comprueba que calza con el golpe de ariete de Mitchell. A modo de cálculo por medio de Mitchell, deberemos multiplicar dos veces el largo por la velocidad de flujo dividido por la gravedad por el tiempo de parada. Obtendremos un valor de 66,81 metros. A continuación se procede con el cálculo de espesor de la tubería forzada mediante la siguiente fórmula, donde se utilizará la presión hidrostática de 1,3 kilogramos por centímetro cuadrado multiplicada por el diámetro de la tubería que asignamos previamente,
Y todo esto dividido por dos veces la resistencia a tracción del acero de 1200 kilogramos por centímetros cuadrados multiplicada por el factor de reducción de esfuerzo del acero que es 0,9 y a todo esto se le sumará el sobreespesor para condición de corrosión de 3 milímetros. Obtendremos un valor final de espesor de tubería de 1,63 milímetros. Ahora se deberá calcular el diámetro de la tubería con la siguiente expresión, donde utilizaremos el factor de fricción de 0,003, el largo de tubería, el caudal, la aceleración de gravedad y la altura total, la cual se entenderá como el golpe del ariete más la diferencia de cota menos la pérdida de carga. Obtendremos un valor de diámetro de 0,6 metros o 600 milímetros según el formato de venta. A continuación deberemos calcular la potencia bruta y la potencia neta, para las cuales utilizaremos un factor de eficiencia de 0,9 en este caso. El caudal, la aceleración de gravedad y finalmente la diferencia de cotas y la altura neta según corresponda. Para la potencia bruta se obtiene un valor de 2569,24 kilowatts y para la potencia neta un valor de 1905,17 kilowatts. Finalmente deberemos calcular la altura mínima de la tubería para la cual necesitaremos la velocidad de flujo, el diámetro de la tubería calculada y una constante que varía entre 0,3 a 0,4. En este caso utilizaremos un valor intermedio de 0,35 y mediante el cálculo obtendremos una altura mínima de 1,34 metros. Por su tiempo, muchas gracias.